ustedes, gracias. La palabra. Ayer de los Josué tuvo que conquistar en el lodo, el Jerjeseo. Es una falta de excelencia. No tengo tiempo de ir ahí, pero es muy importante que los pastores realmente estudien Salmo 121, cómo extraer óleo de excelencia. Es una unción, hay una unción para desarrollar la excelencia de la unción. También compartí con ustedes de los diferentes áreas del tiempo, la administración del tiempo, la administración del dinero, administración de ética, etcétera, etcétera. Hablando de la ética, vamos a algunos lugares donde es tan importante. Antes de enseñar la palabra, tengo que enseñarle a las personas cómo edificar un inodoro. Y eso puede quizás le suene a usted como algo mundano, pero es la realidad. Que usted puede tener 3.000 personas, o aún en una iglesia, y ni siquiera saben cómo desarrollar, tener un inodoro. Cuando la nación de Israel se fue de Egipto, ellos tenían que cargar con ellos mismos un aparato específico para sacar la tierra, para que ellos pudieran disponer de sus heces fecales. Eso era sumamente importante en la higiene personal de las personas. Así que la ética es muy importante. Cuando estamos bajo la instrucción correcta, también recibimos el internet de las llamadas, del internet, consiga un buen telecelular. Yo tengo un iPhone. Tenga un buen teléfono. Porque mi teléfono, si yo no puedo tomar la llamada y alguien me llama, tiene una parte que dice llamadas perdidas. Son para los pastores que no devuelven nunca la llamada y se pone en rojo. Y todo lo que es rojo son como las palabras de Jesús que aparecen en la Biblia. Y parte de la ética es que también usted debe devolver la llamada. Y veo que muchos pastores no tienen esta clase de teléfono. Consígase uno de estos teléfonos para que le ayude a usted a poder devolver la llamada. El espíritu de excelencia es algo que yo lo traté con eso. Y también hablé como el lodo habla de impureza, de carnalidad, de nicolaitas. También hablé de las perversiones que se pueden encontrar en la comunidad de los jerjeseos, los pecados emocionales, de brujería, de idolatría, los pecados de sexualidad, más allá de la misma fornicación, homosexualismo, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de un pecado hoy, en cuanto a pecado sexual, debemos entender lo que el homosexualismo está siendo un 5% del mundo, pero ahora está creciendo. Una relación poliamorosa, que es parte de la cultura postmoderna, donde no es que dos se conviertan en una. ¿Por qué los tres no podemos ser tres? ¿Por qué cuatro o tres no podemos ser? ¿Por qué seis no pueden ser uno? Eso es una tendencia que se está desarrollando en la era postmoderna, modernismo. El
relación amorosa dentro de con pues, por que se habitaban en la tierra. No tienen ninguna perspectiva celestial. Representan a una persona en la iglesia donde no tienen, solamente saben cómo vivir en el lodo. Les encanta Juan 1.15, donde dice, no améis al mundo, primera de Juan 1.15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, primera de Juan 2.15 en adelante, no es del Padre, pero es del mundo. El que ama al mundo no ama al Padre. Y los deseos, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. La mentalidad jerjesea ve lo literal, no puede ver lo espiritual. Es adicto a eso que puede ser visto, es todo lo que puede ser visto por medio de sus ojos sensoriales. No puede ver otra cosa más. Segunda de Corintios 2.14. No vemos las cosas, sino vemos las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporal, pero las cosas que no se ven. Segunda de Corintios 4.18. Segunda de Corintios 4.18. La persona que está en la casa de Dios, que tiene una mentalidad jerjesea, es uno que habita en la tierra, en las cosas materiales. Así que la elección de su iglesia es por lo que puede ver. Entonces va a una iglesia que tiene muy buen parqueo, los mejores aire acondicionados, tienen las mejores alfombras, tienen todas esas luces lumínicas. Y es así como juzga lo que una buena iglesia es, porque no tiene otra manera de hacerlo. En el libro de Apocalipsis, aquellos que habitan en la tierra, los que habitan en la tierra, se mencionan 12 veces. 3.10. El Apocalipsis nos habla de que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia. Apocalipsis 6.10. Que aquellos que habitan en la tierra, habla acerca de los que habitan en la tierra. En Apocalipsis, perdón. En 8.3. Hablan también de los habitantes de la tierra que van a experimentar las tres hay. 11.10 también nos habla de que aquellos que habitan en la tierra aborrecen lo profético. Y en 13.8 dice que aquellos que habitan en la tierra, en 13.8 sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Y los que habitan en la tierra adoran la bestia. Y los que habitan y en 13.14 y 14.6 también todo hablan de los moradores de la tierra. También necesita que se le predique el evangelio. El Apocalipsis 17 en adelante dice que están también embriagados y dice que los que habitan en la tierra son seducidos por lo de la tierra. Los que habitan en la tierra son seducidos por la bestia. Se mencionan todas estas veces, 12 veces se mencionan los moradores de la tierra en el libro de Apocalipsis. Y se les dio indicaciones a Josué de que tenía que exterminarlos, ni podían casarse, no tener ningún tipo de relación con estas mentalidades. Cuando usted ve la mentalidad del jerjeseo, vive en lo temporal, vive en lo que él puede ver, no tiene la capacidad de tener una visión celestial
Y es como Esaú, 20 en Génesis 25, 29, les estaré hablando a ustedes acerca de Esaú, que acababa de llegar del campo y le dijo a Jacob, su hermano, dame del potaje de lentejas porque estoy cansado y tengo mucha hambre. Aquí nos habla en Génesis 25, 29, en el cual vemos que Jacob le pidió, hizo ese potaje, entonces Esaú entregó su primogenitura. Y Jacob respondiendo, véndame en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júrame en este día. Y le juró y le vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Asimismo menospreció Esaú la primogenitura. Más adelante las escrituras dicen que Esaú fue un fornicador, fue aquel que estaba que Esaú es un fornicador, porque él vendió su posición, su responsabilidad espiritual por las cosas carnales. Esa es la mentalidad de los jergueseos. Procura lo temporal, procura el pan de esta tierra, procura, y su vientre es su Dios. En también Éxodo, también vemos la mentalidad del jerjeseo. En Éxodo 32, cuando el pueblo de Dios vio que Moisés se detenía de la montaña, entonces le dijeron a Aarón, levántanos, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y aquí vemos la mentalidad del jerjeseo. Querían un Dios que podían ver. El escenario continúa también. Y ustedes se dan cuenta que Moisés subió a la montaña y cuando Moisés retornó estaba el becerro de oro. Y le preguntó a Aarón, ¿qué es lo qué es lo que ha pasado aquí? Y Aarón le dijo, tú conoces a la gente. Todo lo que yo hice fue que cogí todos los zarcillos de oro y salió. Entonces todos comenzaron a adorar el becerro de oro. Así que el jerjeseo tiene una influencia muy poderosa sobre el segundo nivel de liderazgo. Apocalipsis 12:17 dice que el dragón peleaba contra la mujer e hizo guerra con, con aquellos que seguían los comandos del Señor. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces el Hijo fue llevado a los cielos y opera desde los cielos. Esta es una compañía que opera desde los cielos. Los 144,000, una representación de una compañía apostólica, viven de los cielos. Y estos hijos de esta mujer operan desde los cielos, pero están también los hijos que operan desde la tierra, que son sensuales. Hicieron guerra. El dragón hizo la guerra. Hay dos posiciones. Usted puede operar del cielo o usted puede operar de la tierra. La hermosura de operar desde los cielos es que usted no tiene ningún demonio para contender. El problema el problema del diablo es para los moradores de la tierra, no los que moran desde el cielo. Así que para nosotros el diablo no es un problema, no es el gran problema. Y si yo tuviera tiempo al final de esta escuela de poderle hablar a ustedes de los amoritas, yo les hablé cómo el movimiento de fe entró en un error tan grande cuando hicieron a Satanás parte de nuestra herencia. Y eso es un error terrible. Eso es un error que requiere que se que se pida perdón públicamente porque no habrá perdón de pecados
por estar enseñando doctrina que causaron tanto problema y tanto dolor y destrucción al cuerpo de Cristo, especialmente cuando hablamos del tema de la herencia. Debemos de entender que Satanás es un problema solo para los de la tierra, los que comen del pueblo de la tierra, porque él es como un león. O sea, pero si usted está posicionado en los cielos, si usted entiende que usted está en Cristo, Él no puede venir, que usted está sentado conjuntamente con Cristo en lugares celestiales, usted no puede entonces, no solamente que mucho más alto de todo principado y potestad, esa es nuestra posición. Así que la preocupación de demonios, no una preocupación de los demonios y de Satanás es un problema muy serio dentro de la escuela, dentro de la iglesia. Debemos estar liderando mejor con mentalidades, en vez de estar orando y orando y hablando de demonios y hablando a demonios, porque en muchas iglesias la información que reciben es de los demonios. Y cuando usted está echando fuera demonios, no le esté hablando a los demonios, simplemente sáquelo. La Biblia nos dice claramente que Satanás es un mentiroso y si él es el padre de la mentira y él nunca hablará la verdad porque él es un mentiroso desde el principio. Así que la información que él le da es una mentira. Cuando él le dice que entonces los vecinos le mandaron a fortificarlo, usted, eso es una mentira. No saque información de Satanás, de aquellos que necesitan ser liberados. Simplemente reciba la revelación del Espíritu de Dios. Así que debe entender claramente que esta compañía de Apocalipsis 12, esa compañía de los 144,000, son la descendencia de esta mujer que viven desde el cielo y los demás son habitantes de la tierra. Los habitantes de la tierra es un cuadro de gente sin fe. Cuando hablamos de fe, el movimiento de la fe limitó la fe a una confesión positiva y la fe es mucho más que una confesión positiva. La fe está conectada a la obediencia como Noé. La fe de Noé fue obediencia. La fe está conectada a la tenacidad. Porque ve la mujer Ciro-Fenicia, cuando fue donde Jesús, ella colocó una demanda sobre él y perseveró, aunque fue abusada. Atravesó a los discípulos y llegó donde Jesús, también fue abusada. Sufrió asuntos de racismo, pero ella siguió donde Jesús y permaneció y Jesús le llamó a su tenacidad fe. Así que la definición de fe es mucho más que una confesión de fe. Nos habla de la tenacidad. También la fe, hay que arriesgarse. Cuando Jesús le habló a la mujer del tema del sangrado, dijo, tu fe te ha hecho completa. Ella se arriesgó. Usted sabe que ella estaba sangrando por 12 años y en ese tiempo la hemoglobina de ella seguro que estaba quizá en un porcentaje en vez de 14 o 15. Y si usted le pregunta a cualquier médico que una persona habitando de una hemoglobina de un por ciento, le tendría que dar, ella tendría que haber sufrido de una insuficiencia cardíaca. Entonces ya la persona no puede caminar, sino que esa persona no puede caminar, simplemente se está gateando, porque cualquier persona que tiene una hemoglobina tan bajita de un porcentaje de 1 gramo puede darle un paro cardíaco. Ella no podía caminar, ella se arrastró 12 años, continuamente estaba sangrando por 12 años y entiendo que ella realmente gateaba. Yo sé que hay muchas razones por las cuales ella dijo, si solamente pudiera tocar el borde de su manto, era lo único que ella podía tocar porque ella se arrastraba, pero ella venció su impureza. Saben ustedes que cuando una persona tenía un problema de sangrado, esa persona era impura y no podía estar en el público. Ella se arriesgó, o sea, ella se arriesgó.
O sea, decidió no obedecer la ley, se arriesgó de ser apedrada, de ir en contra de las indicaciones de los médicos, se arrastró. Y cuando llegó hasta donde él solamente podía tocar el borde de su mante, ustedes saben la historia, que estaba también, él, y él podía, Jairos podía haber autorizado que la destruyeran a ella, apedreada, porque ella estaba en lugar de acuerdo a la ley inadecuada. Y esta es la única parte donde Jesús se asombra. El único lugar en las Escrituras donde Él se asombra. ¿Quién me tocó? Y luego dice lo siguiente, tu fe te ha hecho sana. ¿Cuál fue la fe? Fue el riesgo, riesgo. Esta mujer se arriesgó. También la fe es la habilidad de ver. Es la sustancia de las cosas que se esperan, de las cosas que se esperan que no son vistas. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Como Jeremías compró tierra al inicio de la cautividad porque podía ver. Él podía ver una gente retornando de Babilonia. Si usted ve a Jacob, también tenía visión. Voy a decir esto, con genética, la ingeniería de la genética, como él colocó, como él colocó esas ramas, no sé específicamente qué fue lo que hizo para multiplicar su ganado. Abraham pudo ver cuando entró a la tierra prometida. Él no hizo una casa, él hizo una casa de campañas, no casas de ladrillo, porque él vio que una ciudad, el constructor de una ciudad y el edificador de esa ciudad era Dios. José también tenía una visión, porque Hebreos 11 también nos dice que José, cuando se estaba muriendo, dio mandamiento con relación a sus huesos. Llamó a su familia y le dijo, cuando Dios te llama a que dejes a Egipto, no te olvides de llevar tus huesos y enterrarlo en la vecindad de Macpela. ¿Por qué José dio esa orden? Porque él era un soñador y Dios le había dado sueños secretos, y yo creo que él vio la crucifixión. Él vio a Jesús siendo crucificado, que las tumbas en Jerusalén se abrirían y la resurrección tomaría lugar. Y hubo una compañía de primeros frutos marchando juntamente con Cristo. Y José dijo, y se dijo a sí mismo Jacob, José se dijo, cuando los santos estarían marchando, yo quiero estar ahí. Probablemente él vio eso y él podía ver. La fe tiene que ver con la vista. En Primera de Corintios, dice, cosa que no ha subido a los ojos o al corazón del hombre, o ha subido al corazón, son las cosas que Dios tiene. Y Dios se las ha revelado a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu conoce todas las cosas profundas de Dios. Primera de Corintios 2, del 10 en adelante. Y Dios es el único que conoce el espíritu del hombre. Dios es el único. Solamente el Espíritu de Dios conoce las cosas que son de Dios. Y ahora no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que nosotros conozcamos las cosas que han sido dadas a nosotros libremente. Y estas cosas, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no puede, no percibe, ese es el ejergeseo, que el que habita en el polvo no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernir espiritualmente. En Primera de Corintios del 2, 9 hasta el 14, aunque usted tenga un doctorado en matemáticas, si usted es un ejergeseo que habita en el polvo de la tierra, no puede ver el propósito divino, no puede percibir la excelencia, no puede
conocer lo malo del bueno, no puede entender las prioridades, no puede ver las estaciones y los kairos de Dios, no puede reconocer la unción interna, no puede percibir el sistema operativo de Dios, no puede ver tampoco ver la distinción entre lo natural y lo espiritual. El que habita en la tierra es un hombre naturalizado. ¿Qué quiero decir con esto? Que usted puede estar naturalmente correcto, pero estar espiritualmente incorrecto. Naamán estaba correctamente en lo natural, reconoció el esplendor del Dios de Elías y que el Dios de Elías lo podía sanar. Pero ¿qué tenía que haber hecho él? Él se debió de haber desconectado de su Dios, el Dios de Remán, y haberse conectado a Elías. Pero él le dice a Elías, dame 2 porciones de tu tierra, dame 2 porciones de lodo de tierra para yo poder llevar a mi templo. Y cuando mi rey me pregunte y me diga que vaya al Dios nuestro, yo iré con el rey. Y cuando mi rey se postre a adorar su Dios, yo también me voy a postrar conjuntamente a adorar su Dios, que tu Dios me perdone. Así es como el que habita en la tierra opera. Así es como el hombre que vive del polvo, que vive de la tierra, es un hombre naturalizado. Como los 10 espías que ven inadecuadamente. Solamente ven los gigantes, no ven el alimento. Son como las 2 tribus y media que se quedaron del lado equivocado del Jordán. Ellos vieron tierra hermosa para el ganado, pero no se dieron cuenta que estaban fuera del propósito de Dios. Y se perdieron y no pudieron ver ni siquiera cómo esa tierra se iba a convertir en un lugar de cerdos, en, y que ese el territorio se iba a convertir en el endemoniado de Gadarena. Es como Apolos en una etapa no podía ver lo nuevo que Dios estaba trayendo. Esto fue lo que se le declaró a los fariseos, la condena de los fariseos, y ellos fueron realmente esa higuera que dio Jesús maldijo, porque fue ese sistema de los escribas y fariseos, fue un sistema obsoleto, no reconocieron al enviado de Dios. Entonces el que habita en el lodo, en la tierra, no puede ver, no puede ver, no tiene perspectiva alguna, es un hombre de la tierra totalmente, no tiene perspectiva de las cosas que están en los cielos. Colosenses 3, verso 1. Como usted está en Cristo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no las de la tierra. El que habita en la tierra no puede colocar sus deseos, no puede buscar las cosas de arriba. Mateo 6 dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde el orín corrompe y los ladrones vienen y roban. Hagáis tesoros en los cielos, donde no pueden ser destruidos. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Donde habla Mateo capítulo 6. El que habita en el que es de la tierra no puede. Lucas 12 también dice, no temáis, pequeña manada, porque es el placer de Dios, tu Padre, darte el reino. Vende lo que tengas. No andes con bolsa de dinero ni con nada, porque el tesoro de los cielos, ahí no hay ladrones que no vienen a robar ni nada. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Los jerjeseos, su tesoro es en la tierra. No puede buscar las cosas de los cielos el jerjeseo. Lucas 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, dad limosna. Eso nos habla en Lucas 12, del 32 al 34. ¿Qué nos mencionó Dr. Sam?
Porque la oración de Jesús, que tu voluntad sea hecha en la tierra como es en los cielos. Y hacemos esta oración continuamente sin saber las cosas que están en los cielos. Porque si nosotros queremos ser liberados de esta mentalidad, y debemos de ser liberados de esta mentalidad, nuestro proceso de edificación debe estar de acuerdo de las cosas que... ¿Cuáles son las cosas que están en los cielos? Y para nosotros hacer eso, tenemos que ver las cosas que están arriba. Dr. Sam hizo unas explicaciones extraordinarias. Pero Jesús, las Escrituras nos habla de la sabiduría que es del cielo, que es amable, apacible y produce buenos frutos, es imparcial, no es hipócrita. El que habita en la tierra no puede acceder a esa sabiduría porque opera de la sabiduría terrenal. ¿Qué otra cosa tenemos en los cielos? Sabemos que la nueva Jerusalén, la realidad descendente, es de los cielos. La nueva Jerusalén es una realidad descendiente que sale de Dios y viene de los cielos. Amo habló en una de las escuelas con relación acerca de la ciudad de Dios. Yo creo que es muy importante para usted de ir a las escuelas anteriores para tener, como Tamo lo mencionó, porque nos estamos moviendo ahora a unas verdades, a unos niveles, a unas dimensiones de la verdad y debe de haber una continuidad. Entonces va a haber mucha repetición y eso no es... Muchas veces tenemos que tratar los asuntos nuevos que Dios está diciendo y por eso no quiero volver a hablar con la Nueva Jerusalén si ya Tamo lo explicó. La Nueva Jerusalén es una realidad descendente. La Nueva Jerusalén es la esposa de Cristo. La Nueva Jerusalén es la iglesia de Jesucristo. Es también lo que está arriba, es la ciudad de Dios. Entonces usted se da cuenta que si usted puede mirar en las dimensiones celestiales, usted se dará cuenta que en la dimensión del cielo, el nombre de su iglesia no está ahí. Simplemente usted debe sentarse y pensar en esas cosas. Su iglesia local no está registrada en los cielos. Así que usted se ha pasado muchísimo tiempo edificando su visión, edificando algo que no está en los cielos. Y usted está orando que tu voluntad se haga en la tierra como en el cielo. Así que usted no está edificando su visión, sino su propia visión. Y es por eso que está dicho correctamente cuando usted dice mi iglesia. Es incorrecto. Eso es lo que usted está realmente estableciendo. Es su iglesia, es la iglesia de él, no la suya, pero usted cree que es su iglesia y no la de él. Debe de posicionarse para saber, para poder edificar la ciudad de Dios. Y el inicio de la ciudad de Dios es la ciudad, dentro de la ciudad, compuesta por muchas iglesias locales que se reúnen bajo la gracia de un Padre. Y si usted no puede ver eso, y usted es un jerjeseo, y usted tiene una mentalidad de jerjeseo, usted entonces va a menospreciar. Usted entonces, yo le voy a decir, déjame decir una cosa, su red que usted está formando no está en los cielos. Usted estará levantando una denominación y su denominación no estará en los cielos tampoco. Y también su congregación fraternal. Y usted está laborando y sudando. Ayer mismo, por ejemplo, yo busqué, ayer yo estaba leyendo un artículo donde un pastor de una mega iglesia se cansó, se para delante de todo el mundo el último domingo y le dice a su congregación, ya yo terminé, ya yo no puedo seguir haciendo esto, estoy seco, no tengo más nada que darle, por favor, acepte mi resignación. Y se fue. Eso no es algo inusual. Si usted fuera a Google
y se diera cuenta cuántos pastores de megas iglesias están renunciando o están siendo echados fuera por conductas inadecuadas. Eso está incrementando año tras año. Y la razón es muy sencillo. Lo que usted está edificando te absorbe, te seca la vida porque no estás edificando la casa de Dios, sino tú estás edificando su propia visión. En vez de tú edificar la casa de Dios, la casa de Dios contiene gracia. La casa de Dios tiene unciones. Y usted no se cansará porque esa gracia y esa unción continuamente le va a habilitar para hacer la obra del ministerio. Yo me preocupo cuando los pastores me dicen que van a entrar en un sabático. Eso me preocupa mucho a mí. Entonces le pregunto, ¿eres un adventista del séptimo día? Yo sé que necesitas descansar. Todos necesitamos descansar. Pero tu cuerpo tiene maneras extraordinarias de recuperarte. Tú necesitas simplemente 7 horas para descansar. No necesitas ninguna otra forma de desintoxicación ni nada. Todos esos programas que ustedes ven que se están enseñando, todos esos son mentiras. Todos esos programas de desintoxicación son todos mentiras. Es un insulto a Dios. Usted le dice a Dios, usted me hizo a mí con un defecto, me debiste haber dado un tercer riñón entonces, si no estoy botando las toxinas. Los riñones y el hígado son instrumentos para desintoxicación y para recuperación. Usted necesita un sabático cuando usted no está operando desde la posición de aquel que es el Señor del sábado. Y Cristo es el sábado. Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Yo le daré el sábado, el descanso del sabbat. Alguien me llamó, son los adventistas del séptimo día de otra denominación. ¿Son una denominación ellos? Yo dije, no, son una secta. Y dije, ¿cómo tú puedes decir eso? Que los adventistas son una secta. Esta es la definición de una secta. Es uno que niega la deidad de Jesucristo. Pero ellos no niegan la deidad de Jesucristo, pero por sus acciones sí lo hacen. Porque su doctrina es que no eres salvo por gracia, la gracia que tú eres salvo, que ellos son salvos por la fe, más otras cosas más que debes de observar el sábado. Automáticamente. Eso es un insulto a la obra de la cruz y deniega la suficiencia de la cruz. Así que, ¿qué está en los cielos? Sabiduría, la nueva Jerusalén, el cuerpo de Cristo, que es del cielo. El Padre es del cielo. El Espíritu es de arriba. Cristo es de arriba. El que viene de arriba. Ustedes son de abajo y yo soy de arriba. La palabra de Dios es de arriba. 119, verso 89. Por siempre tu palabra es establecida en los cielos. Salmo 119, 89. Asegúrese que en la edificación, en el patrón de edificación, después de venir a esta escuela, usted tiene que ser liberado de la mentalidad local de iglesia y enfocarse en la demanda de Dios de edificar su ciudad santa. Esta es una demanda que Dios ha colocado sobre nosotros en los últimos 10 años. Aunque yo soy un pastor de una iglesia local, me paso más tiempo en la ciudad de Dios, en la iglesia, en la ciudad. Y ser en ese lugar afinado, actualizado, edificamos con el fin en mira.
También ellos habitan en el polvo, en la tierra. Los que habitan en la tierra, ustedes saben que el barro es superficial. Son gente superficial. Una de las cosas que esta estación apostólica hace es que te va a liberar de ser superficial. Los fariseos limpiaban la parte de afuera de la copa y Jesús los reprendió. Ustedes por fuera parecen sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de veneno. Son como sepulcros blanqueados. Él se lo dijo públicamente. Él habló directamente y los confrontó directamente. Jesús era muy abrasivo, era muy violento como predicaba. Él no le, le pasaba un masaje, él no le hacía masaje a las personas, él ofendía continuamente. Y no entiendo cómo hoy en día, cómo los pastores se ofenden por cualquier cosa, cuando la verdad está siendo enseñada. No entiendo por qué se ofenden tanto. Los que habitan en el polvo, en el lodo, son personas muy superficiales, se ofenden. Son como las 5 mujeres insensatas, las vírgenes que no tenían, no tenían, no tenían aceite adentro. Son como las personas que dicen que tienen todas las cosas, como la iglesia de la Odisea, que tienen todas las cosas, que son ricos, pero la realidad es que están ciegos, son sordos, están desnudos. Eso es la iglesia de la Odisea en Apocalipsis. También la cuarta cosa para él, que esa característica es que tenemos este tesoro en vasijas de barro, hablando de Cristo en nosotros, pero el jerjeseo es uno que habita en el lodo. Y si tú inspeccionas lo que está lo que ellos tienen adentro, no es a Cristo que tienen, es él mismo habitando en él mismo. Es un ególatra. O sea que el jerjeseo es la imagen del egoísmo, es la imagen de avaricia, de tacañería, de excesos deseos para tener más de lo que realmente necesita. Es la imagen de una persona que no tiene interés en otros, como el sacerdote y el leví que cruzaron del otro lado en la historia del buen samaritano. Es también la historia de la persona que nada más está centralizado en sí mismo. Es la imagen de la persona que le falta interés en los demás, no le importa el bien del otro, nada más está centralizado en sí mismo, como Acab, que quería la viña de Nabot, a cualquier precio la quiso, y no le importó qué le podía suceder a Nabot. Entonces el que habita en el polvo de la tierra, en el lodo, es un ególatra, nada más piensa en sí mismo. Y algo de este lodo, no que es superficial y una manifestación del egoísmo. Cuando yo iba a primaria en Durban, en, en la escuela elementaria que yo estaba, había una habitación y había en esa habitación como barro. Y siendo un niño joven, yo me maravillaba que el barro estaría suave en una estación y en otra estación era como grasoso y en otra estación era como agua. Y en otra estación era duro como una piedra. Yo me preguntaba y me maravillaba. Y esta es una manifestación de inconsistencia e instabilidad. Y una de las características del jerjeseo es que no tiene la capacidad de mantener un pacto. Vive cambiando. Vive cambiando los padres espirituales. De iglesia en iglesia va cambiando. Se mueve todo el tiempo. Yo tuve un encuentro verdadero con un jerjeseo unos años atrás. Fue una conferencia de cielos abiertos. Creo que la mencioné, pero lo voy a repetir como quiera.
donde alguien me escuchó hablar y fue a mis casas rápidamente con su familia. Esto fue en la conferencia de Cielos Abiertos. Me dijo, oh, doctor Segui, las palabras tuyas me han movido, quiero entrar en una relación de pacto con usted. Le dije, bueno, eres bienvenido. Y tuvimos un tiempo muy hermoso, como por 3 horas. Y fue a su casa, la misma semana. La mitad de su iglesia lo dejó. Y eso es lo que sucede cuando usted entra en una dimensión apostólica. La mitad de su iglesia lo dejó. Y esto sucedió en un mes. Y al fin del mes me llamó y me dijo, doctor Segui, yo hice un gran error. Lamentablemente, por favor, desátame de esta relación de pacto. Así que lo saqué de este pacto. Entonces tuvimos la siguiente conferencia de Cielos Abiertos y también volvió de nuevo donde mí, me dijo, doctor Segui, yo quiero hacer este pacto contigo y aquí está mi esposo, aquí están mis hijos para estar en pacto. Hemos sido inspirados por su palabra. Dije, no hay ningún problema, tuvimos almuerzo, reafirmamos el pacto, se fue a su casa y en 3 meses su negocio se entró en quiebra. Me llamó doctor Segui y lamentablemente cometí un grave error. Por favor, desátame de esta relación de pacto. Entonces lo llamé vía telefónicamente y lo desaté. Entonces tuvimos la tercera conferencia de Cielos Abiertos en Durban por igual. Y él vino y percibió el mover del Espíritu Santo y me dijo, yo quiero reafirmar el pacto. Yo cometí un grave error de haberme salido. Yo estaba llorando. Y puse manos sobre él, le dije, eres bienvenido, ven a la familia, etcétera, etcétera. Entonces esa misma noche su hija se enfermó violentamente, se enfermó gravemente y me llamó y dijo, doctor, he cometido de nuevo un grave error, por favor, desátame de este pacto. Ese es el jerjeseo. Ustedes ven, es resbaloso. Hay mucha gente resbalosa. No saben cómo estar en una relación. Y se mueven de una relación a otra relación. Yo quiero que usted vaya hoy saliendo, que eso es sucio, que eso es inmundo, eso es inaceptable. Yo le digo a la gente, ¿usted quiere hacer pacto conmigo? Usted no lo hace eso inmediatamente. Venga a nuestro fórum, conozca a los demás hermanos, tenga relación con nosotros y cuando usted esté listo, porque esto es para siempre, esto hasta que nos morimos, esto es como un matrimonio. Y a veces el mundo tiene más ética que en el mundo. Porque si usted rompe el pacto de matrimonio, eso es un divorcio, usted tiene que pagar una multa. Pero en la iglesia la gente vive rompiendo el pacto de una manera tan trivial, tan frívola. El jerjeseo es inconsistente en todos sus caminos. El barro es frágil, es débil. Si usted ve la figura en la imagen de Nabucodonosor, donde los pies eran de hierro y de barro, y esa imagen fue destruida por el viento. También el barro simboliza debilidad, y la debilidad es caracterizado por el chisme, rindiendo, el prejuicio, incompetencia, sobre emocional, la debilidad en la vida de Lot también por igual, donde hubo donde los, eh, los que cuidaban el ganado de Lot y de Abraham entraron peleando, pero aquí había un hombre débil que se sometió a las políticas de sus empleados. Es lo mismo con Isaac, un hombre frágil que hace un pozo, pero no lo reclama. Y cuando vienen los filisteos, y le dicen, ahora Isaac, ese es nuestro pozo. Y se lo entrega, entonces va y hace otro pozo. Y vienen los filisteos y dicen, Isaac, este es nuestro pozo. Y se lo entrega por igual. Hay una debilidad que es antagonista a la mentalidad del dominio, que va a acelerar los propósitos del reino en la tierra. Esta estación presente
Necesita hombres y mujeres valientes que puedan confrontar los gigantes que que nos van a confrontar. Y no puede ser un habitante de lodo, de tierra. Usted no puede ser frágil. Usted tiene que ser confrontacional. Usted tiene que lidiar con los hechos en el cual nosotros vamos a tener que enfrentar en esta estación apostólica. En los últimos 10 minutos, no quiero hablar de esto, pero sí voy a tomar los 10 minutos para compartir con ustedes un principio sumamente importante de los que habitan en el lodo. Ustedes saben que el lodo o sea, el lodo, así como se puede reconocer al jerjeseo, o sea, el agua no puede atravesar el lodo. El agua es, es consistente del agua, del Espíritu de Dios y de la palabra. La palabra y el Espíritu no pueden atravesar. Usted tiene que entender que en la iglesia visible, hay mucha gente ahí que no tienen ni idea de lo que nosotros estamos diciendo. Cero. Yo hablé con pastores, no estoy hablando de 5%, estoy hablando de pastores que tienen 0% de lo que nosotros estamos entendiendo. Yo hice una conferencia hace unas semanas atrás y un líder estaba ahí. Yo lo observaba, él llegaba tarde a la conferencia. Ustedes saben que si usted en una apostólica no se sienta desde el principio, es como caminar en una película de miedo. Usted sabe, la película de miedo es como caminar en el medio de la película. Usted tiene que empezar desde el principio. Y cuando yo comencé esa sesión, yo comencé diciendo, por, por causa de que no hay rapto, ay, ay, ay. ¿Cuál es la alternativa? Y dije, la alternativa es que usted debe de ocupar hasta el que él lleva, que tenemos que reinar hasta que él venga. Y entonces cuando terminé diciendo ese preludio, él entró. Así que él no había oído esa parte. Entonces fue a varias reuniones y al terminar las reuniones digo, yo nunca había oído la palabra con la manera en cual usted la presentó. Estaba tan contento. Y él es parte de una red y fue a su red y en esa red el jefe de la red dijo, yo quiero que ustedes sepan que nosotros no nos vamos a ir. Quiero que sepan que no hay rapto o desaparición. Este pastor estaba sorprendido, estaba maravillado. Él, de lo que se dijo, él no pudo comer y me llamó a las 10:30 de la noche y me dijo, doctor Sei, usted no sabe. ¿Es cierto que no hay rapto? Y yo le dije, ¿dónde has estado tú en los últimos 10 años? Ahora, hay tanta gente que no entiende lo que estamos diciendo ni hablando. Yo tengo una iglesia por 24 años y déjeme decirle, yo tengo ejercicios profesionales en nuestra casa de fe. Ellos no entienden lo que yo estoy diciendo. Y déjeme decirle, yo se lo explico de una manera muy... déjeme decirle que en mi iglesia yo no uso ni el griego ni el hebreo, yo lo que uso es el tamal, el lenguaje de nosotros mismos, y Zulu, el tamal y el Zulu, pero hay gente que no entiende, no importa lo que yo estoy diciendo, no lo entienden. Y me dijo, pastor, ¿cómo fue sus vacaciones?
Y yo estoy pensando, yo he estado peleando dragones, leones y lobos. Y aquí viene esta gente, esta persona de nuestra iglesia con una tendencia jerjesítica. Nada de lo que estoy haciendo ni lo que pienso hacer. ¿Por qué ustedes creen que están en la iglesia? Si usted le pregunta, ellos le dirán, Doctor Seigi, oh, él es un hombre bueno. Él es un buen hombre. Me da medicamento gratis, me da instrucciones gratis de doctor. Ellos no están ahí por la palabra. Ellos no le entienden la palabra. Si tú los llamas a alguno de ellos, dime, háblame de la primera lección que hemos estado enseñando en los próximos 15 años, que es migración. Nunca lo entenderán. Algunos de ellos son personas profesionales durmientes. Déjeme decirle algo. Yo tengo gente que se duerme. Yo quisiera poder dormir como ellos. Había una persona que roncaba en la misma iglesia. Pero le encantaban a los jerjeseos. Y nosotros como quiera lo amamos a los jerjeseos. Pero es una mentalidad que aborrecemos. Nunca entienden el conocimiento de la verdad. No pueden, es imposible. No pueden penetrar. No tienen conocimiento de la palabra. No pueden llegar a la palabra de Dios, al conocimiento de la palabra de Dios. Los jerjeseos se ofende por la palabra, se burla de la palabra, entiende que la palabra es intolerante. El jerjeseo no tiene placer en la palabra. Me acuerdo la primera estación que estaba enseñando el principio del hombre establecido en Durban, y uno de mis ancianos vinieron donde mí, se levantó contra mí y se levantó la ciudad entera contra mí. Y 35 pastores vinieron de nuestra congregación y me llevaron a un tribunal. Y yo dije lo siguiente, dije, bueno, antes de comenzar quiero el proceso, solamente quiero abrir la Biblia y les quiero enseñar algo a ustedes. Y uno se paró. Y dije, no te atrevas a abrir la Biblia. No te atrevas a abrir la Biblia. Ahora es que yo me doy cuenta que era un jerjeseo. En ese momento no lo sabía que era un jerjeseo. Y yo en ese entonces dije, Dios, reprendo el demonio en el nombre de Jesús. Pero no funcionó por nada de atar, porque estamos lidiando con una mentalidad, es una fortaleza en la mente que aborrece la palabra de Dios. Jeremías habló de eso, Jeremías lo dijo. ¿A quién le hablaré y le daré advertencias? Ciertamente sus oídos son incircuncidados y no pueden escuchar. La palabra de Dios para ellos es un repudio, no tienen amor por la palabra. Por lo tanto, yo estoy preocupado y tengo que contener la furia que siento internamente en esta asamblea de hombres que se resisten a la palabra de Dios. También en Jeremías 8 nos habla de cómo el hombre sabio ellos han rechazado la palabra de Dios en Jeremías 8. Tenemos que entender claramente que hay gente que simplemente aborrecen la palabra de Dios. No están en la iglesia por la palabra de Dios. Cuando estaba hablando delante de 35 pastores, se pararon y se fueron en rebelión. Así que no tenemos nada que ver con esta palabra del Señor. Hay
Hay personas que aborrecen la palabra de Dios. Y nosotros decimos, Señor, nosotros amamos tanto tu palabra, estamos tan apasionados por tu palabra. Algunos jóvenes estaban leyendo la palabra, estudiando la palabra, y se trancaban. Y creo que se ponían sobre su cabeza un manto y diligentemente estudiaban. Tenían tanta reverencia por la palabra de Dios. Pero hay otra compañía que aborrece la palabra de Dios. Se repudia la palabra. Pero asegúrense de que sean un grupo minoritario en su congregación. Si usted viene, si ustedes saben que vienen en un taxi, vendan ese taxi. Vendan, salgan de ese taxista, de ese taxista. Nosotros tenemos que saber cómo edificar con aquellos que dicen tu palabra. Ellos, tu palabra estaba en mi corazón como fuego en mis huesos, como Joel dijo, he atesorado tu palabra más que alimento necesario. Dios le bendiga. En medio de nosotros no están los jerjeseos. Tomaremos 10 minutos. Pero por favor, digo esto muchas veces. Aunque el doctor Segui está usando ejemplos con muchos detalles, tenemos que nosotros ver el lodo que hay en nuestros propios corazones y si realmente el campo de nosotros está lleno de lodo. Así como le dije, que aquellos que han escuchado este mensaje, lo más, son los que no lo están viviendo. Así que nosotros tenemos que ver nuestras propias vidas. No nos olvidemos de esto. Tomemos 10 minutos.